concreción de este documento, lo cual me parece extremadamente valioso, poner sobre papel las ideas y permitirnos un debate y un estudio de las ideas que existen hoy en carta abierta alrededor de esta cuestión. Pero me gustaría señalar algunas contradicciones que advierto en el documento. Hay partes muy fuertes, muy decididas y muy firmes que me alegran, pero también noto contradictoriamente, inclusive sobre los mismos temas, algunas posiciones que me parecen como contradictorias. Quiero señalar una que creo que es la más importante. Cuando se plantea en la parte inicial el problema de los límites de la política de contención de precios del gobierno, se plantea como salida de esa situación, como diagnóstico de la situación, una limitación que encuentra este gobierno en la estructura heredada del aparato estatal. Y si bien creo que eso seguramente es así, y seguramente es importante, me parece erróneo plantear como salida de esa situación en esa parte del documento, ¿no es cierto?, la necesidad de la reforma del Estado para poder resolver el problema, eludiendo el aspecto fundamental, que es el problema monopólico que existe como formación fundamental en la cadena de precios en Argentina. Es decir, no aparece en toda esa parte con el vigor fundamental que requiere el problema de la política antimonopólica. Creo que el problema del control antimonopolista ha sido una falencia grave de este gobierno, inclusive que ha liquidado a algunos funcionarios que tuvo este gobierno que intentaron realizar una política en ese sentido, y fueron los mismos frenos que del gobierno se colocaron los que impidieron que eso se llevara adelante. Esto lleva a otra cuestión, que es el problema del papel del Estado. Si acá está remarcado como aspecto fundamental, y me parece muy importante que el documento lo tenga, la regularización que este gobierno ha hecho del papel del Estado. Sin embargo, hay límites en ese terreno. En una parte del documento se plantea hasta la organización de empresas testigos. Y el tema de la organización de empresas testigos también es una secundarización del problema fundamental que tenemos, el problema de la formación de precios, el problema de la monopolización que existe como producto de los años del neoliberalismo. Ustedes todos sabemos, ¿no es cierto?, que dentro de las 1000 empresas más importantes de la Argentina, la mayoría son empresas extranjeras, monopólicas, internacionales, ¿no es cierto?, y que allí radica el aspecto fundamental de las limitaciones que tiene la economía para llevar adelante una política de redistribución de los ingresos de justicia, como se plantea en la segunda parte del documento, en el que quiero señalar que en la segunda parte se señala el problema del monopolio y de la necesidad de desarrollo de una política monopólica, inclusive creo que bien planteado en general los términos. Por eso señalo como una contradicción del documento. No digo que sea una carencia del planteo antimonopolista, sino que en el terreno del diagnóstico y del señalamiento de las medidas necesarias para poder profundizar las políticas que lleva este gobierno, existe una contradicción en el documento. Quiero plantear también un problema de desacuerdo, un desacuerdo quizá un tanto más sutil, que tiene que ver con las cuestiones internacionales. El documento hace un muy buen balance del problema del G20. Destaca los aspectos negativos y los aspectos positivos que marca esta nueva situación, es decir, las limitaciones y también los aspectos de avance de esta situación que implica la inclusión de países como la Argentina y el BRIC en la toma de decisiones en el campo internacional. Pero cuando plantea la salida de esa situación, hace una especie de subordinación del aspecto secundario a uno principal que no comparto, y es el siguiente: plantea como salida el tema de las Naciones Unidas. Y me parece que todos aspiramos, por supuesto, que las Naciones Unidas son un terreno más democrático que el G20, que el G7 y que cualquier ámbito de esa naturaleza. Sin embargo, creo que eso requiere un análisis que se desprenda un poco del pasado, es decir, no se puede volver a una mirada hacia atrás rescatando un papel de las Naciones Unidas como el que tuvo en viejas épocas, donde hay que analizar las causas por las que los tuvo, donde existía una bipolaridad fundamentalmente, donde había una superpotencia como la Unión Soviética que permitía un desarrollo, digamos, de la vida colectiva de las naciones en un marco distinto. No es esa la situación actual. Por eso no me parece bien que se plantee luego, como subsidiariamente de esa situación, el rescate de las medidas que los países latinoamericanos han tomado como el UNASUR y demás. Creo que esa es la cuestión principal. Es decir, la posibilidad que tienen hoy las naciones, como las nuestras, como Latinoamérica, no pasan por las Naciones Unidas, sino que pasan fundamentalmente por las construcciones transversales
a la situación internacional, es decir, por la construcción alternativa de espacios que nos alimenten, es decir, que nos den el poder suficiente para poder reconstruir eso que fue las Naciones Unidas. Sin esa condición no hay posibilidad ninguna de que las Naciones Unidas vuelvan a ser un ámbito que refleje, que exprese la voluntad del conjunto de las naciones. Creo que este aspecto que tiene que ver con un análisis de la situación internacional, de su perspectiva, de su desarrollo, es un aspecto central en el análisis de cualquier cuestión económica y, por supuesto, política. Cuando planteo el tema de la crítica sobre el problema antimonopolista, no se me oculta que eso tiene que ver con la política del Estado y si no lo trasladamos al terreno programático de una manera adecuada. Bueno, eso es todo.